Hay momentos que las instrucciones del cielo están en contra de toda lógica, pero usted lo único que tiene que hacer es obedecer y déjale los resultados a Dios. Porque la generación mala y adúltera pide señal, pero la generación que le cree a Dios se va a levantar y le va a creer a Dios en contra de lo que ve, en contra de las adversidades, en contra de lo que se levanta. Yo he decidido creerle a Dios en contra de las opiniones de los demás. Quiero que busquemos el libro de Éxodo capítulo 4, verso 1. Queremos hablar acerca de una generación perdida. Una generación perdida. Éxodo capítulo 4, verso 1. Desde el capítulo 3 vemos cómo el Señor se le aparece a Moisés en una zarza ardiente. Moisés, por curiosidad, quería saber por qué la zarza estaba en combustión y no se consumía. Y él sube al monte Horeb y allí tiene un encuentro, una cita con Dios. Dios le habla de sus planes. Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, cómo está bajo el yugo de sus exactores, de los egipcios, y he descendido contigo para liberarlos. Yo voy a llevar a mi pueblo, voy a quitarle el yugo de los egipcios, el yugo del faraón, los voy a libertar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra amplia, una tierra que fluye leche y miel. En el capítulo 4, y entonces empieza un conversatorio y Moisés empieza a establecerle algunas objeciones a Dios. Me le dice: yo no soy el debido, ¿quién soy yo? Y si me preguntan quién te envió, ¿quién les voy a decir? Y miren que algo que me impresiona es que Dios le dice a Moisés: reúne al pueblo y diles que yo los voy a liberar de la esclavitud de Egipto, pero los voy a llevar a una tierra amplia, tierra de vegas, tierra donde fluye leche y miel. Pero cuando vayas al faraón, tú le vas a decir esto. Tú le vas a decir: deja ir a mi pueblo camino a 3 días en el desierto para servir a nuestro Dios. Fíjense que lo que él le dijo al pueblo fue distinto a lo que le propuso al faraón. Al pueblo le dijo que los iba a llevar a Canaán, que los iba a liberar del yugo. Pero al faraón le dice: denos por favor permiso para caminar 3 días para ofrecer sacrificio a Jehová. Y esto tiene una gran connotación, porque a los enemigos no se le dice los sueños de Dios. Los sueños que Dios te ha dado no es para decírselo a todo el mundo. Al faraón no se le dice lo que Dios ha decretado sobre ti. La palabra de Dios dice que María, la madre de Jesús, guardaba las promesas en su corazón. Y hay palabras que Dios te dice que tú tienes que guardarlas. Tú no puedes estar exhibiendo las promesas de Dios, porque al faraón no se le dice los sueños de Dios. Dios endurece el corazón del faraón. En 10 ocasiones dice que Dios endureció al faraón para mostrar la grandeza de su poder. Y sobre todo para que Israel viera que solamente hay un solo Dios. Dios ejecuta juicios sobre los elementos de la naturaleza que los egipcios y los hebreos adoraban, porque los hebreos asimilaron la cultura de Egipto y ellos tenían o hacían cultos idolátricos. Entonces Dios tenía que mostrarse para que ellos entendieran que Dios es el único Dios y que no hay Dios fuera de nuestro Dios. Por eso Él ejecutó juicio contra el sol, contra el río Nilo, porque hay elementos de la naturaleza que ellos adoraban. Ahora vamos a ver una de las objeciones de Moisés contra el llamado de Dios. Dice:
Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Diga conmigo: no me creerán, no tendrán fe. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Dicho sea de paso, una serpiente nunca se debe tomar por la cola. Todos saben lo que ocurre cuando usted toma una serpiente por la cola. Hay cosas, a veces hay momentos que las instrucciones del cielo están en contra de toda lógica. Pero usted lo único que tiene que hacer es obedecer y déjale los resultados a Dios. Hay gente que te va a decir: vas a fracasar. Hay personas que te van a decir: vas a perecer. Hay otros que van a decir: serás el centro de la burla de todo. Usted obedece a Dios, déjele los resultados. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Lo tuyo es obedecer. Lo de él es darte la victoria. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, o Yahweh: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, se había sanado. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal. Diga conmigo: señal. Las señales tienen voces. Te creerán por la voz de la señal. Creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Señales. Diga conmigo: señales. Creerán a la voz de las señales. Capítulo 4, verso 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Qué le había dicho? Que los iba a liberar del yugo de la esclavitud y que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, para que ellos poseyeran la tierra. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Lanzó la vara y se convirtió en una serpiente. Tomó la vara o la serpiente por la cola y se convirtió en vara. Le dijo: oiga pueblo, mírenme, tráeme un poco de agua del Nilo. Vamos a derramar el agua. Sangre. Y cuando el pueblo vio las señales, y el pueblo creyó al oír la voz de las señales, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amados, cuando
yo vine a los pies del Señor a la edad de 12 años. Una de mis preguntas que siempre le hacía al Señor era: ¿por qué es que Dios como que está escondido? ¿Por qué Dios no se hace más visible, no? ¿Por qué mañana no nos levantamos y sale un rótulo en el cielo, ¿no? Que diga: yo soy Dios. Un letrero gigantesco hechos con galaxias. A mí me gustaría. ¿Por qué Dios no me envía en mi Facebook un selfie de Pedro con Pablo? O sea, una señal. ¿Por qué Dios como que está enclaustrado? ¿Por qué hay que buscarlo? Perdónenme si es infantil, pero tenía 12 años. Y yo oraba a Dios de yo tener una experiencia. Yo oía que Gigi Ávila, Dios se le aparecía, y aún Satanás se le apareció una vez. Y yo: ay, Señor, si tú te me apareces esta noche, yo me gustaría ver a Jesús. A mí me gustaría tener una experiencia con un ángel, tener una experiencia sobrenatural, verlo en términos visibles. Y yo quería tener esa experiencia, poder viajar al cielo como lo hizo Pablo, o lo hizo Juan en Pasmos. ¿Cómo me gustaría tener esa experiencia y tener una prueba, una señal de que Dios está conmigo, de que Él es real? Y esta generación creyó porque vio las señales. Ver para creer. Esta fue la generación que vio los 10 juicios divinos. Vio el sol oscurecerse por la orden divina. Vio convertirse el río Nilo en sangre ante el milagro que Dios hizo a través de la vara de Aarón y de Moisés. Este fue el pueblo que vio morir a los primogénitos de Egipto, mientras los primogénitos del pueblo de Dios vivían y eran protegidos por la providencia divina. Este fue el pueblo que vio a Dios abrir el mar rojo y pasar por lo seco. Este fue el pueblo que vio la nube de la gloria de Dios, que vio la columna de fuego. Este fue el pueblo que vio a Dios pelear contra los ejércitos del faraón en medio del mar rojo. Este fue el pueblo que vio con sus propios ojos la nube que los guiaba de día y la columna de fuego de noche. Este fue el pueblo que escuchó audiblemente la voz de Dios cuando Dios hablaba con Moisés desde el monte Horeb. Y ellos, atemorizados, decían: que no hable Dios con nosotros, sino que hable con Moisés, y que Moisés nos transmita el mensaje de Dios. Este fue el pueblo que vio el monte humear. Este fue el pueblo que vio el maná caer. Pero fue el pueblo que cuando llegó el momento le falló a Dios. Ellos vieron las señales, creyeron por las señales, pero perecieron en el desierto. Yo les llamo la generación perdida. Ellos vieron todas esas cosas y estaban acostumbrados a ver para creer. Y hasta que ellos llegaron a Canaán, Dios le dice a ellos: aquí es distinto. Porque en Egipto yo peleé por ustedes. Aquí en Canaán ustedes pelearán por ustedes. En Egipto yo le di una palabra, y al darle la palabra le hice una señal. Aquí en Canaán yo les doy una palabra de que les voy a entregar esta tierra y los pueblos que habitan en esta tierra, pero ustedes van a producir el milagro.
Porque estos pueblos que habitan en Canaán son 7 naciones más numerosas, mejor armadas y más poderosos que ustedes. Solo un milagro podría producir la conquista de Canaán. Era humanamente imposible, racionalmente imposible que Israel pudiese conquistar a Canaán. Se necesitaba de fe, se necesitaba de un milagro. Y cuando ellos entran a Canaán, ya no hay señales, solo hay una palabra de Dios. Entonces fueron reprobados porque dijeron: no podemos conquistar, no podemos vencer a estos pueblos, porque ellos habían creído solo a través de las señales. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti ¿eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? Nuestros padres creyeron porque vieron las señales. Queremos aplicar el mismo método. Oye, cabezón, ese método no dio resultado. Y él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Mírenme aquí. Tú estás esperando una señal. Tú estás esperando que los cielos se abran, pero no se te dará señal, sino que esa situación que tú estás viviendo, ese enemigo que se está levantando, va a producir en ti un proceso de Dios y una transición donde tú tienes que creer aunque no veas. Tú tienes que creer aunque todo se vuelva en tu contra, porque la generación mala y adúltera pide señal, pero la generación que le cree a Dios se va a levantar y le va a creer a Dios en contra de lo que ve, en contra de las adversidades, en contra de lo que se levanta. Yo he decidido creerle a Dios en contra de las opiniones de los demás. La generación victoriosa y conquistadora, la generación triunfante, es la generación que no demanda señal, sino solamente una palabra de Dios. Esa generación no entró a la tierra prometida. En estos días Nahum me decía: pastor, uno de los pecados más terribles es el pecado de incredulidad. Lo que va a condenar al mundo es la incredulidad. Esa generación que vio el poder de Dios, que vio al ejército del faraón siendo ahogado por las ondas, por el tsunami divino, no entró a la tierra prometida, no conquistó a Canaán. Para lo único, su destino fue llenar el desierto de sepulcros, porque Dios lo tuvo que enterrar, porque no pudieron conquistar la tierra prometida. Es la generación de ver, esa generación, después que Dios abre el mar rojo, después que Dios le da una victoria, después que Dios les habló desde el monte que humeaba, Moisés sube al monte y dura 40 días y 40 noches. Y como es una generación que no es madura, porque no es una generación con una fe genuina, sino que ellos tienen que ver para creer, le dijeron a Aarón: Aarón, el hermano tuyo Moisés ya no lo vemos, y como ellos viven por lo que ven, haznos un becerro para adorarle.
Porque hay gente que viven por la fe de otros. Hay gente que se mueven si otros se mueven. Hay gente que son influenciados por lo que otros digan. Hay gente que tienen una fe endeble y débil. Se mueve si otro se mueve. Adora si otro adora. Va si otro va. Pero el hombre que tiene una... ¿Por qué Dios te pasa por momentos donde tú no vas a ver nada? Donde tú vas a estar sola o solo con una palabra. Dios te da una palabra, pero no hay evidencias. Es más, la circunstancia parece ser que te ha distanciado del cumplimiento de la palabra. Las personas te dicen: no seas tonto ni tonta, lo que tú estás esperando de Dios no va a ocurrir. A veces Dios permite que tú tengas una palabra, y esa palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír. Y hay un momento, un proceso de desiertos. De desierto donde tú no estás viendo el cumplimiento, ni que se está acercando el cumplimiento. Y en medio de ese proceso ocurren circunstancias adversas, burlas, debilidades, angustias, procesos difíciles. Pero tú tienes una palabra de Dios. Y esa palabra es ancla a tu alma, es luz a tus ojos. Y tú sabes que algo viene de parte de Dios. Tú sabes que viene lluvia aunque no haya nubes. Creer para ver. Usted es un productor de milagros. Le creo a Dios aunque no vea. Le creo a Dios aunque no sienta la sanidad en mi cuerpo. Le creo a Dios por mis hijos, aunque mis hijos no estén en los caminos del Señor, aunque ellos no adoren en medio de la gloria. Yo sé que Dios... Yo le creo a Dios. Por eso Dios no envía señales. Porque si enviara señales, tuviésemos una fe endeble y no estuviésemos preparados para conquistar lo que Dios dice que vamos a conquistar.